Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a ver las limitaciones en las prestaciones originadas por la aparición de polos y ceros en el semiplano derecho, o sea, inestables o fase no mínima, respectivamente, en sistemas monovariables. Veremos un ejemplo MATLAB donde comprobaremos la reducción del ancho de banda efectivo de bucle cerrado y el incremento de los picos en las funciones de transferencia. Por lo tanto, esas resonancias darán lugar a unas prestaciones peores ante vibraciones o perturbaciones no esperadas o una reducción de la tolerancia al resto modelado, de la robustez. Vamos a plantear el problema. Tenemos esta planta con una perturbación a la salida, o referencia, es lo mismo, es cuestión de signos, y una perturbación a la entrada. Vamos a suponer que la entrada está escalada, digamos, para que su amplitud de saturación sea 1, que la referencia también tiene que seguir amplitudes de más o menos 1 y que la perturbación en la entrada tiene unos valores de un 5% del tamaño de la entrada, o sea 0,05. Mi objetivo va a ser minimizar una cierta media ponderada de U y E y vamos a hacer que este peso sea 1 para que cuando el gamma sea menor que 1 signifique que esto no sature y que este peso sea pues la típica plantilla donde querré un error menor de 0,02 a baja frecuencia y querré maximizar el intervalo de frecuencias donde este error es pequeño. Primero, en un análisis a priori, todos los sistemas que vamos a probar van a tener el mismo diagrama de Bode de magnitud para comparar la reducción de prestaciones respecto a pues, el caso estable y de fase no mínima, que sería este de aquí. Entonces, teóricamente, esto corta más o menos sobre 10 radianes por segundo a la línea de 0 decibelios, que sería el límite de saturación del actuador. Por lo tanto, se podrían seguir, en un caso ideal, de forma perfecta, referencias hasta alrededor de 10 radianes por segundo, y su semiperiodo sería el tiempo de establecimiento. Pero vamos a ver que en el caso de que los sistemas sean inestables o de fase no mínima, las referencias que vamos a poder seguir van a ser mucho más lentas. Vamos a hacer aquí 5 pruebas. Ahora veremos los distintos procesos anchos de banda. Vamos a querer un pico de la función de transferencia desde perturbaciones a error de 5. El peso de la acción de control en la planta ponderada será 1 y las perturbaciones serán de 1 en la referencia y de 0,05 en la perturbación a la entrada, como hemos hecho antes, y generaremos una plantilla del error con el make weight del a bajas frecuencias 0,02 hasta un cierto ancho de banda, que probaremos distintas opciones, y con este pico del error máximo. El peso en la planta ponderada será la inversa de la plantilla del error. Y esta es la planta generalizada que codifica este problema para h infinito. Ahora generaremos la planta generalizada ponderada, haremos la chain-sin y compararemos el gamma y haremos algunas gráficas. Vamos a probar estas 5 opciones. Primero, el proceso estable y de fase mínima. Segundo, este S más 1 lo convertiremos en S menos 1, lo haremos inestable. Tercero, en vez de inestable, volverá a ser estable, pero lo haremos de fase no mínima. Luego lo haremos a la vez inestable y de fase no mínima, y luego haremos un poquito más inestable, el polo se acercará más al cero, lo cancelará casi, y aparte, pues al ser más inestable, el hecho será que necesitaré mucha más acción de control para poder conseguir unas mínimas prestaciones. Ahora lo veremos. De hecho, ya están aquí, después de probar por prueba y error, los máximos bandwidth que conseguimos de la sensibilidad, la frecuencia por debajo de la cual el error es pequeño, está menor de 1, de una unidad, pues son, en el caso estable y de fase mínima, de 8,38. Claro, no es de 10, pues un poco porque como tengo también la perturbación de la entrada y esto es un poco aproximado, pero vamos, entra dentro de ese orden de magnitud. Con lo cual este 8,38 es pues por la superposición de la entrada y la salida en las perturbaciones, pero bueno, pues grosso modo, con estas dos perturbaciones simultáneas, el error está por debajo de una unidad, a 8 o menos radianes por segundo. Ahora, cuando lo hago inestable, he tenido que reducir de 8,4 a 6,5. En este proceso, si hubiéramos resuelto el problema haciendo aquí el peso del error en vez de a la inversa de la plantilla, pues a 0, pues quitando el peso del error, yo hubiera necesitado una mínima acción de control de 0,26 para estabilizar. Lo que me queda me permite controlar y reducir el error hasta 6,46, pero claro, pues esta necesidad de estabilizar me ha hecho reducir el tema de 8,4 a 6,5. No está mal, digamos, cuando solo hay un polo inestable relativamente cerca del origen, no molesta tanto. Lo que sí que me va a molestar es el 0 de fase no mínima en 2. En efecto, ahí el ancho de banda máximo que he podido alcanzar es de 1,1, con lo cual fijaos que en teoría podría llegar a 8,38 si fuera 2 más S, pero con 2 menos S he llegado a 1,1. Esto es una reducción muy grande, ¿vale? Significa que durante el transitorio en el que el proceso va al revés, pues yo no he podido controlar y ese transitorio dura unos 0,7 segundos y un poco ahora veremos la respuesta ante escalón de bucle cerrado, que tarda más o menos eso en estabilizarse y no podemos estabilizarlo más rápido. Si lo hago ahora de inestable y fase no mínima a la vez, entonces la reducción de ancho de banda es brutal.
ya llegó a ser 100 veces menos que cuando era solo inestable. En efecto, la acción de control mínima para estabilizar, sin ni siquiera pedirle nada, absolutamente nada, de prestaciones de error, era de casi del 80% de mi límite de torsión. Entonces voy a poder reducir el error muy poco. El último de los casos, donde yo tengo el polo movido desde 1 hasta 1,55, entonces es más inestable y casi cancela más al 0 de fase no mínima, y entonces necesitaba el doble de la acción de control disponible, y entonces pues claro, pues para poder llegar al mismo ancho de banda y al mismo pico del error que le he dicho antes, ahora he tenido que darle prácticamente 4 veces más, supuestamente, potencia de los actuadores. Entonces ahora vamos a ver las respuestas temporales y en frecuencia de todos estos casos de aquí. Como veis, pues yo he toqueteado estos anchos de banda hasta que el gamma ha dado 0,999, digamos, y que tocándolo un poquito más ya paso de 1. Entonces aquí tenemos las respuestas ante escalón, desde referencia a error y desde referencia a acción de control. Estas dos de aquí, los sistemas estable y de fase mínima, o inestable pero de fase mínima, estos pues básicamente han llegado prácticamente el error a 0, desde 1, que sería el escalón inicial, en 0,2-0,3 segundos. Aunque el rojo, si hiciéramos un zoom, que sería el sistema inestable, tiene un poquito más de sobreoscilación, de cruz al otro lado y luego tarda un poco más en volver al sitio, ¿vale? Pero más o menos, comparado con el resto, está muy bien. El de fase no mínima es el amarillo. Vemos que efectivamente tarda casi un segundo en llegar al sitio, y ese casi un segundo coincide un poco pues con los 0,7-0,8 segundos que tarda el proceso en empezar y luego darse la vuelta. ¿Vale? El controlador, al menos con los límites del actuador que yo tengo, ha conseguido llegar hasta esta rapidez, igual al tiempo en el que esto vuelve al sitio. ¿De acuerdo? Los procesos inestables y de fase no mínima, pues vemos que la raya roja y la raya azul ya tardan muchísimo más, ¿vale? Esto se prolonga, claro, son estables, acaban en 0, pero se prolongan 15 o 20 segundos, ¿vale? Y desde luego las sobreoscilaciones, el error llega a 6, empezando en 1 llega a 6, o sea que esto baja muchísimo, ¿vale? Error mayor que 1 significa, claro, por la fase no mínima, que el sistema empieza al revés, y esto se hunde muchísimo, luego pasa por ahí, quizá el error de 8 por el otro lado, etcétera. O sea, esto es, vamos, básicamente inaceptable. Vemos en las acciones de control que todas las acciones de control están entre más menos 1, excepto el verde, el último, en que he tenido que darle pues 4 veces más acción de control para que esto pudiera obtener unas prestaciones en bucle cerrado que en frecuencia son iguales las del verde y del azulito, ¿vale? A frecuencias bajas, a frecuencias altas desde luego no, ahora lo veremos, ¿vale? Entonces estas son las respuestas desde referencia a error y acción de control, y si ahora vemos desde la perturbación en la entrada, pues vemos pues un poco más de lo mismo. Los azulito y rojo, que son el estable de fase mínima o el inestable de fase mínima, se comportan más o menos bien, y luego ya tenemos pues un error, fijaos que este es 60, o sea que esta amarilla ya llega a 4 o 5, ¿vale? Esta amarilla, el de fase no mínima, ya empieza a ir mal, y desde luego si es inestable y de fase no mínima, pues las curvas verde y violeta son inaceptables, en el sentido que, por ejemplo, pues claro, una desviación de una unidad en delta U se convierte en una desviación de 60 unidades en delta I, o sea, esto es, pues, y encima pues tarda muchísimo en ser corregida, o sea, esto está muy mal, ¿de acuerdo? Y las acciones de control, pues lo mismo, los que son inestables y fase no mínima son un desastre. Si ahora vemos la respuesta en frecuencia, pues bueno, pues de referencia a error tenemos que el estable fase mínima, el caso 1, pues es mejor de todos, el más rápido. El inestable se reduce un poquito el ancho de banda, el de fase no mínima ya se reduce mogollón, y si es inestable y de fase no mínima a la vez, se reduce pues una salvajada. El error es muy pequeño, solo a bajas frecuencias, y entre medio hay unos picos horribles, quiero decir, está 20 y tantos decibelios, significa que algunas frecuencias intermedias se multiplican por 10, eso dará, claro, una respuesta temporal ante ruidos francamente horrible, y también una tolerancia a errores de modelado bastante mala, o sea, estos tres, digamos, empiezan a dar un poco de miedo sobre posible aplicación real, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues esto es de referencia a error. De referencia a salida, pues claro, es 1 menos esa sensibilidad, da a buscar 1 a bajas frecuencias, pero vemos que el nominal estable fase mínima y el inestable más o menos aguantan el tipo. Bueno, el inestable vemos que aquí ya empieza a oscilar un poco. El de fase no mínima vemos que su pico es mayor, y los que son inestables y fase no mínima ya es un verdadero desastre. ¿Vale? Vosotros podéis analizar también pues que lo mismo de DU a error, pues tenemos este tipo de comportamientos donde el nominal
Y el inestable, bueno, pues tienen picos pequeños, pero los otros pues tienen unos picos absolutamente horribles. Y de KS, de referencia, digamos, acción de control, claro, todos están por debajo de 0, porque era la limitación de la acción de control que yo había puesto, por debajo de 0 decibelios, excepto este, que le he tenido que dar una amplitud de 4, o sea, 12 decibelios, para poder conseguir unas especificaciones en frecuencia en la sensibilidad, ancho de banda y comportamiento de bajas frecuencias igual que el azulito. ¿De acuerdo? Bien, pues esto es todo. Vamos a concluir. Polos y ceros en el semiplano derecho pueden limitar mucho el ancho de banda teóricamente conseguible viendo solo el cruce de G de J omega con los 0 decibelios, digamos con la planta escalada. Los polos inestables fastidian un poco, pero no demasiado, al menos en este ejemplo. Claro, cuanto más lejos del origen está un polo inestable, su efecto es más patente, ¿vale? Pero este pues está relativamente cerca del origen, o sea, no explota demasiado rápido, y entonces aunque hay que guardar un poco de control para lo que sería la estabilización, pues hemos podido conseguir algo más o menos parecido a cuando el polo estaba al lado bueno del origen. Ahora, eso sí, pues en procesos inestables la saturación es peligrosa y hay que tenerla en cuenta, ¿vale? Esa ganancia mínima para estabilizar, y hay que ir con cuidado de tener un buen margen, ¿de acuerdo? Por si acaso me viene una perturbación un poco más grande de lo que yo pensaba. Y luego, pues los ceros de fase no mínima sí que reducen mucho el ancho de banda conseguible. Mover el proceso más rápido de que el tiempo que tarda en bajar y volver a subir en la dirección correcta, pues cuesta muchísimo en términos de amplitud de control, y entonces pues con los pesos actuales no lo hemos movido más rápido de un segundo el tiempo de establecimiento de bucle cerrado, y cuanto más cerca del origen está un cero de fase no mínima, más reduce el ancho de banda de ese conseguible. Claro, por ejemplo, si el cero de fase no mínima fuera un cero en el origen, pues de hecho no se podría conseguir ningún error de posición, porque tendría ganancia cero, ¿de acuerdo? Entonces pues los polos son peores cuanto más a la derecha del origen, los ceros son peores cuanto más cerca del origen, por el lado malo, están ahí, ¿de acuerdo? Y si un proceso es simultáneamente inestable y de fase no mínima, pues entonces es un desastre, el ancho de banda de la sensibilidad es muy pequeño y los picos de las funciones de transferencia de bucle cerrado son muy gordos, y entonces pues las probabilidades de que esto funcionara bien en la práctica serían bastante pocas, ¿de acuerdo? Los procesos simultáneamente inestables y de fase no mínima, lo mejor que se podría hacer es intentar rediseñarlos para intentar o bien separar, hacer los polos inestables más cerca de cero y los ceros más a la derecha de cero, o bien intentar pues una tecnología diferente que evitara ese tipo de comportamiento. Bien, pues esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención.